Primero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Nos ponemos en disposición para que el Señor nos bendiga y nos guarde en este nuevo año y de todas sus familias. Iniciamos hablando de la minería sostenible y en ese sentido nos vamos a enfocar en que la ELSI es pionera en la erradicación del mercurio de los procesos. Ustedes saben que la ELSI prácticamente se convirtió en una planta piloto a nivel nacional. Queremos hacer una sensibilización un poco diferente a lo que siempre se ha hecho y a lo que siempre se ha trabajado. En ese sentido nosotros nos enfocamos prácticamente en convertirnos en guardianes en el tema del mercurio, en la erradicación del mercurio. Cada uno de ustedes como trabajadores queremos que se sensibilicen un poco más sobre este tema, precisamente por eso escogimos esta charla. La mayoría de ustedes conocen el tema de que en la bahía de Minamata fue cuando empezó una empresa a hacer descargas de mercurio al agua, a la bahía. Y las personas que tomaban los peces de esa bahía empezaron a enfermarse. Los niños eran sanos, ustedes esos niños que ustedes ven en esta fotografía, realmente los padres no tenían sus hijos así, esa enfermedad les fue apareciendo. Entonces aquí vamos a ver poco a poco, cuando vayamos adentrándonos en la charla, vamos a ver qué fue realmente lo que les sucedió a esos niños, cómo un niño podría nacer sano y terminar de esta manera. Y ahí es donde empieza a entrar nuestra responsabilidad en la parte ambiental. Esta foto fue tomada por Eugene Smith y Aileen Nyoko Smith. Ellos eran una pareja, llegaron precisamente a tomar estos registros fotográficos para mostrarle al mundo lo que estaba pasando en la bahía. Shinobu Sakamoto es la imagen de esta charla y es la imagen a nivel mundial sobre lo que puede hacer el mercurio. Esta señora no siempre estuvo en silla de ruedas. Aquí incluso vemos una fotografía donde ella está joven. Ella escucha a su mamá que le diagnosticaron la enfermedad Mata y escucha a la mamá hablando diciendo que nunca iba a recuperarse y al contrario poco a poco se le iba a ir degenerando. ¿Qué tiene de especial esta niña? Que ella adquirió la enfermedad en el vientre de la mamá. La mamá estaba embarazada y resulta que la persona que consume un pez contaminado con mercurio, el mercurio es transplacentario, se lo pasó a la niña y la niña enferma en el vientre de la mamá. No sucedió como con los otros niños. Aquí cuando nosotros empezamos a hacer un recorrido, empezamos desde 1932 hasta 1968. Si ustedes se dan cuenta, todos esos años la fábrica estuvo haciendo descargas de mercurio en el agua de Minamata. Y cuando ustedes analizan, hicieron caso omiso de lo que estaba pasando, a pesar de que lo que estaba sucediendo era su población. A nivel de Colombia nosotros tenemos ya una ley. La ley 1658 nos habla de la provisión de mercurio y básicamente nosotros en el 2013, del 2013 al 2018 ya tenía que estar erradicado el mercurio en Colombia. ¿Qué significa que una persona digamos que la policía ambiental lo encuentre utilizando mercurio? Con esta ley ya esa persona puede estar, digamos, sometida a una sanción. Pero ¿qué tienen de especial? Estas tres leyes, cuando ustedes leen la normatividad, están enfocadas en la salud de la población, por lo que yo les estaba mostrando. Cuando nosotros hablamos del mercurio, básicamente todos ustedes lo conocen, es a temperatura ambiente, es líquido, y esa afinidad que tiene de atrapar al oro es lo que le llama la atención al minero. Esos colores están mostrándonos dónde se está ubicando el mercurio a nivel mundial. Y cuando observamos nosotros esta coloración y este flujo de mercurio hacia los océanos por los ríos, es cuando nosotros empezamos a decir, oiga, cada vez que yo hago una descarga del mercurio, el mercurio empieza a ir por ese río y a empezar a entrar a todas las quebradas
y llega finalmente al océano, y por eso es que el mercurio es un contaminante global y es un contaminante de las 50. Cuando nos vamos para nuestro territorio tenemos las dos quebradas. Fíjense que tenemos en California el río La Baja. Aquí no podemos señalar, pero ustedes perfectamente pueden identificar la quebrada del Salado. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué sucede? En California La Baja, el Salado en Betas, y las dos desembocan al río Betas. Y si continuamos con el recorrido, va a desembocar al río Suratá. Y en el río Suratá, ese punto negro que ustedes ven, está Bucaramanga. Pero más arriba está la planta Bosconia. Y en la planta Bosconia el 40% del agua es tomada por el acueducto para suministrar. Analicen que la planta Bosconia cierra sus compuertas y deja pasar el agua cuando viene contaminada con mercurio. Eso es lo que hace. Pero ¿qué pasa aguas abajo con esa agua contaminada con mercurio? La gente ha analizado qué sucede con todas esas captaciones aguas abajo o desde aguas arriba quienes están tomando el agua. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a hacer el análisis. Los barriles amalgamadores que ustedes los conocen en los montajes que hacen mineros. Y cuando nosotros analizamos, listo, el minero, ¿qué le echa al barril? Agua, mineral y mercurio. Y muchas veces el minero no pesa el mercurio que le adiciona, simplemente lo hace, dice voy a sacar bastante oro y echa cualquier cantidad. En un seguimiento que yo hice llegué a pesar 200 gramos de mercurio a un solo barril, pensando en que seguramente iba a sacar mucho oro, cuando realmente iba a sacar 5 gramos del mineral que echó. Entonces ahí es cuando uno empieza a analizar y uno dice, y esa cantidad de mercurio, de una vez el 60% ya se está yendo en todo el proceso a contaminar el ambiente. Aparte de eso, cuando ellos hacen por presión, ellos presionan esa pelusa de mercurio y sacan ese mercurio, ese excedente de mercurio, ellos están contaminando las manos, por un lado. A través de la piel empiezan a contaminarse con ese mercurio. Ese mercurio va a irse acumulando en el cuerpo y no inmediatamente se enferman. Eso es con una acumulación a largo tiempo. ¿Qué sucede? Ellos ese mercurio ya no lo pueden utilizar nuevamente a no ser de que sea activado ese mercurio que sacaron. Esa pelusa generalmente la llevan a quemarse en el ambiente directamente. No tengo la imagen de la retorta, pero básicamente el proyecto Río Suratá introdujo la retorta, que se quemaba la pelusa y en el proceso se volvía a obtener el mercurio. Ustedes no se... Entonces uno lo suelta acá y le echa la pepa amarrada en el hierro. Un horno a gas. Cuando empieza a calentar esa retorta, ese espacio, el gas va subiendo y este pote está lleno de agua y va saliendo el mercurio por esto, a un balde con agua. Con esto se recupera el 70 al 80% de mercurio. Y agradeciéndole que inventó este equipo, porque anteriormente no alcanzábamos a trabajar para comprar las tapaderas, hasta con una tapadera uno en un asador, y ahí asábamos la carne. Ese uso de la retorta lograba de esa pelusa, esa amalgama que se quemaba en la retorta, sacar hasta un 95% de mercurio y quedaba el oro, el botoncito de oro libre de mercurio. Y el mercurio se recuperaba. Pero obtiene unas colas contaminadas con mercurio y generalmente las llevan a cianuración. Después de que por cianuración le sacan otra vez el orito, resulta que esas colas contaminadas con mercurio y cianuro ya son descargadas a la quebrada. Como están contaminadas con mercurio y cianuro, se crea el triple impacto y es cuando tenemos el problema de la bahía de Minamata que yo les mencionaba al principio. Porque cuando entran al agua, ese mercurio empieza a ser capturado por todos los microorganismos que hay presentes. Ese mercurio se empieza a volver metilmercurio
y el metilmercurio, porque es que cuando yo les decía qué pasó con esos niños que se contaminaron y estaban bien, que uno se pregunta, pero ¿cómo? Si el mercurio no, yo lo quemo en mi casa y no me pasa nada, uno piensa como minero, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cuando esas colas se descargan al río, este metilmercurio que entró a formar parte de la cadena trófica, este pececito empezó a alimentarse de todo el plancton que había, de todas las bacterias, de todo lo que digamos propiciaron esa formación de metilmercurio, y este pequeño pez empieza a entrar a la cadena trófica y los peces más grandes empiezan a consumirlo. Cuando llega una trucha, yo tengo una piscicultura y tengo trucha, todos esos peces están al final de la cadena trófica. Han consumido todos esos peces pequeñitos y ellos se contaminan. Y cuando se consume un pescado contaminado con mercurio es cuando la persona empieza a enfermarse. Y cuando empiezan a consumirlo habitualmente en su alimentación, pues empiezan a degenerarse los músculos, el sistema nervioso, la pérdida de peso y todo el tema que nosotros vimos con los niños de Minamata. Y ahí es cuando empieza a ser trasplacentario. En esta otra diapositiva nosotros vemos que el mercurio hay bioacumulación, bioconcentración y biomagnificación. En la medida que entra al fitoplancton, al zooplancton, a los peces más grandes, al atún, así, él se va bioacumulando. Y estas son las veces en que se bioacumula, 20 veces hasta llegar al hombre y 500.000 veces la biomagnificación. Eso significa que cuando llega a nosotros es cuando existe el verdadero problema. Y ahí es cuando existe el verdadero problema cuando hablábamos de aguas abajo. Listo, el acueducto cerró sus compuertas. Pero ¿qué sucede aguas abajo? Entonces ahí es donde nosotros hacemos el análisis. En este sentido, la charla se cierra con esta imagen, que la vimos, es la misma señora que les presenté al principio de la charla, que nos presenta una realidad, que el mercurio realmente sí enferma a las personas y que nosotros como mineros nos volvemos responsables por la sociedad, por los niños que están naciendo aguas abajo y por las personas que están haciendo las captaciones de agua hacia aguas abajo. Entonces, el compromiso es social, apuntarle a cero mercurio como un compromiso social. Y la que la analizan ellos. Entonces nosotros les preguntábamos que, ¿por qué digamos ahí en esa quebrada? Digamos, usted llegaba y metía la batea y eso quedaba un polvito blanco. Y a lo que empezaban a recogerlo empezaba el mercurio. Y esa quebrada es por lado de California. Son las descargas que han habido aguas arriba y empiezan a bajar y el mercurio no. ¿Quién recupera el mercurio después de que llega el agua? Ahora, cuando nosotros quemamos el mercurio, y yo lo quemaba cuando pelado, soplando una anafre, y dele, ¿cuál no ha quemado una pelusa así? Entonces, ese mercurio se evapora y es el que cae en forma de lluvia, se condensa. ¿Qué es lo que hace uno con la retorta? Le aprime calor, se va al gas por un tubo, y al pasar por el agua se vuelve líquido. Ese proceso se llama sublimación. Entonces, yo le echaba la cruz cuando hice la especialización en salud ocupacional, porque me sensibilizó ver en Minamata cómo salían esos hijos. Eso hicimos nosotros más de 80 años. ¿Sí? Es adquirir conciencia de hacerlo y en cierta manera utilizar mercurio, botar el oro, y nosotros no estamos para botar el oro. Sí, botamos con el mercurio el 30% más las demandas ambientales. Es volverse uno consciente de que el mercurio hace daño. Realmente Israel es un ejemplo de las minas que han erradicado el mercurio del proceso y que demuestran que empezaron sus ganancias. Prácticamente cuando nosotros llegábamos a hacer el acompañamiento, uno de los temas era mostrarles lo que recuperaban utilizando amalgamación y lo que recuperaban utilizando los métodos gravimétricos tradicionales. O sea, realmente es una ganancia ambiental, de salud y económica.